Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy, 26 de marzo del 2026, para dar cumplimiento a este encuentro CIPAS de primera matrícula, sesión número 2, sesión principal del resultado de aprendizaje 2, trigonometría. Soy el docente Fabio Gonzalo García Calderón. Los saludo desde el SECA Cúcuta, de la zona centro-oriente. Para mí es un gusto compartir con ustedes, apreciados estudiantes, estudiantes de Pamplona, de Málaga, Cúcuta, Ocaña, Barranca Bermeja, Vélez, ¿sí? Eh, Les agradezco ante todo el sacar el momento para eh, sí, participar de este encuentro de estrategia pedagógica de la UNAD. El día de mañana, 27 de marzo, a esta misma hora, estaré realizando la réplica. No es necesario de que ustedes ingresen a dicha réplica o repetición, puesto que ya acceden, ganan los puntos por la participación en esta y se tratará la misma temática, ¿ya? Invito a los estudiantes que se acaban de unir, por favor, a ingresar a su plataforma, a su campus, debajo de donde está el curso, el listado del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, pueden, por favor, confirmar asistencia. Hay un botoncito ahí al lado donde dicen confirmar asistencia. Les agradezco, por favor, me indican si están visualizando lo que estoy compartiendo en pantalla. Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Entonces, objetivo principal general de este encuentro CIPA de primera matrícula es el que ustedes, apreciados estudiantes, logren fortalecer las temáticas Sí, señor. del resultado de aprendizaje número 2, ¿sí? Referente a la trigonometría. Recordemos que estamos en esta fase de este curso y que esta temática está relacionada con triángulos rectángulos y con la ayuda, ante todo, abordado con recursos tecnológicos, mediación tecnológica como es con el software GeoGebra y otros recursos tecnológicos promovidos, diseñados, sugeridos por la red de tutores. Específicamente vamos a identificar triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. También vamos a aplicar correctamente las técnicas para solucionar los triángulos rectángulos, ¿sí? Tengamos en cuenta que es uno de los puntos de esa tarea número 3. A este momento, ustedes deben haber colocado ya en sus respectivos foros la letra seleccionada, ¿sí? La letra seleccionada. Recuerden que no se debe repetir letra y que debe quedar explícitamente la selección de ustedes ahí en el foro, ¿ya? Para evitar inconvenientes al final que pueden llegar las mismas otras personas a decir que tienen la misma letra. ¿Listo? Les agradezco el micrófono, por favor. Les agradezco el micrófono. ¿No? Bueno, continuamos, por favor. Vamos a decir acá lo siguiente, ¿sí? En generalidades tenemos acá las características de un triángulo, la clasificación de los triángulos, también los métodos referidos para resolver estos triángulos rectángulos y también la solución de estos triángulos rectángulos aplicando básicamente el teorema de Pitágoras y su correspondiente verificación con GeoGebra. También vamos a tener en cuenta lo que son las relaciones trigonométricas o también conocidas como razones trigonométricas, básicamente las que son el seno, coseno y tangente. ¿Listo? Entonces, con base en ello, vamos a empezar contextualizando eh, lo que se preconceptualiza, ¿sí? En las generalidades de la trigonometría. Y aquí cabe destacar que aunque nosotros no lo notemos, los triángulos hacen parte de nuestra cotidianidad, ¿sí? De nuestra vida diaria. Las formas triangulares están presentes en edificaciones, en museos, en instrumentos musicales, en objetos domésticos, en atracciones mecánicas, ¿sí? Como los parques de diversiones, solo por nombrar algunos ejemplos, ¿sí? El estudio de este tipo de estructura le ha permitido a la humanidad, ante todo, el avanzar en varias áreas del conocimiento, como lo son las ingenierías, las tecnologías, las ciencias relacionadas con la física, la geometría euclidiana, la geometría plana, la geometría analítica, la astronomía, entre otras, ¿sí?
Bueno, entonces vamos a hacer a modo de recordar y lo que nos explicaban por allá en nuestra época escolar, donde nos decían que las características fundamentales del triángulo, eh, cabe destacar que se conoce como triángulo al polígono de tres lados, por eso la partícula o el prefijo tri, tres lados rectos que a su vez tiene tres vértices y también tiene tres ángulos internos, ¿sí? También tienen tres ángulos externos, pero básicamente en la trigonometría es suficiente el manejar los ángulos internos. Entonces estamos viendo al lado izquierdo inferior, estamos viendo acá un triángulo, ahí está señalando el lado, el ángulo interno y está señalando el vértice. Vértice u abertura. ¿Qué es el vértice? Es la unión de dos lados consecutivos. Acá tenemos uno, acá tenemos dos y acá tenemos tres. Para que tengan muy en cuenta la notación, la nomenclatura que se trabaja en los triángulos, cabe destacar que se colocan habitualmente letras mayúsculas A, B y C, y yo puedo denotar geométricamente esta simbología triángulo ABC, ¿ya? Eh, los lados se denotan con la letra minúscula al lado contrario, al lado opuesto de donde está el vértice. Es decir, que si yo acá tengo el vértice A, el lado opuesto, que es este que estoy señalando con la flecha, se va a llamar A minúscula. Este que se llama el ángulo B, B mayúscula, el lado opuesto se va a llamar B minúscula, y el ángulo C, el lado opuesto se va a C minúscula, tal como lo tenemos acá. Acá cabe destacar la propiedad fundamental o el teorema fundamental de los ángulos internos de todo triángulo, sin importar el tamaño, sin importar el tipo de triángulo. Hay una propiedad que siempre lo rige y es aquella que indica que la suma de los ángulos internos es 180 grados, ¿sí? Exactamente 180 grados, ni más ni menos, ¿sí? Siempre los ángulos se pueden simbolizar, se pueden representar con las siguientes letras, ¿sí? Normalmente se utiliza el alfabeto griego como alfa, beta, gamma, ¿sí? E incluso teta, epsilon, pero siempre la suma de esos tres va a ser 180 grados. Otra forma de representarlos es con esta simbología. Ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. ¿Ya? Otra forma de simbolizarlo es colocar ángulo ABC, por ejemplo, teniendo en cuenta que B, la letra del medio hace referencia al vértice donde se está formando la abertura. En este caso sería el ángulo B. ¿Ya? Entonces, para tener muy en cuenta que si este ángulo rectángulo o bicuángulo siempre va a sumar 180 grados. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Me pueden indicar, por favor? ¿Soy claro en lo que estoy diciendo? Por favor, me indica. Con usted. Sí, señor. Por favor, me indica. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, profe. Ah, ok, listo. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar acá, por favor. Tenemos lo siguiente. Hay una clasificación de los triángulos basado en dos parámetros o características de los mismos. Al lado izquierdo tenemos una clasificación según los triángulos y según los lados, disculpen, según los lados, y al lado derecho la clasificación según la medida de sus ángulos. Entonces, tenemos que según sus lados, si los tres lados son iguales, se llama un triángulo equilátero. Equi significa igual. Si dos lados de él son iguales y uno desigual, se llama isósceles. Y si los tres lados son totalmente disparejos, de longitudes diferentes, se llama escaleno. Por ejemplo, un equilátero puede medir acá, puede medir cada lado, puede medir, por ejemplo, 5 centímetros, ¿sí? Entonces yo puedo decir, esto vale 5, 5 y 5. En el escaleno, dos de ellos miden igual, por ejemplo, 7, 7 son los dos lados iguales y este mide una longitud diferente. Y en el escaleno son totalmente diferentes sus medidas. Esa es la clasificación según la medida o longitud de sus lados.
Ahora, vamos a hablar de la clasificación de los triángulos según sus ángulos, ¿sí? La tarea 3 está muy centrada en esto, en este tipo de clasificación que voy a abordar. Tenemos el famosísimo triángulo rectángulo, ¿sí? Es aquel triángulo que tiene un ángulo interno y solo puede suceder eso, que uno de ellos, de los tres, sea igual, exactamente igual a 90 grados, tal como lo tenemos acá. Lo que sucede es que los libros de trigonometría y matemáticas normalmente colocan es un cuadrito, ni siquiera colocan el número 90 grados, pero ya se sobreentiende de que es 90 grados, sin importar si lo colocan aquí hacia abajo, sin importar si lo colocan así mirando hacia acá. Desde que le coloquen acá esta simbología, este cuadrito relleno, ya sabemos que es un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un ángulo recto. Recordemos que el ángulo recto es el que es equivalente a 90 grados. El segundo tipo de triángulos es el triángulo acutángulo, ¿sí? Acutángulo, como su nombre lo dice, hace relación a agudos. Y recordemos que los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados. Entonces podemos tener el caso de que este mida, por ejemplo, 80, ¿sí? Este mida, por ejemplo, 30. 80 más 30 es 110. Este tendría que medir obligatoriamente 70 para dar cumplimiento a la propiedad de que de 80 grados más 30 grados más 70 grados sea igual a 180 grados, ¿sí? Y los tres ángulos, a su vez, son agudos. Incluso, para que lo tengan muy en cuenta, al momento de que le digan que están trabajando con un triángulo equilátero, ¿sí? Ya sabemos que los tres lados son iguales, automáticamente cada uno de los ángulos tiene un valor de 60 grados. Ya sabemos que 60 más 60 más 60 es 180, y eso se debe a que como las sumas son 180 y ustedes lo van a dividir en tres ángulos iguales, pues cada uno vale 60. Es decir que todo, todo, sin excepción, triángulo equilátero, a su vez es acutángulo, ¿sí? Porque cada uno de sus ángulos es agudo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Por favor, me pueden indicar. Bien, pueden abrir su micrófono. Pueden abrir su micrófono y participar. De eso se trata estos espacios, de ir abonando terreno para que ustedes puedan llevar a buen término y de la mejor manera la resolución de estos ejercicios de la tarea 3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, No, señor. listo. También existen los triángulos obtusángulos, como su nombre lo indica. Obtusángulo es el que tiene un único, no puede haber dos, ni mucho menos tres, un ángulo obtuso. Y recordemos que en primaria o en sexto de bachillerato nos decían que un ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 y menor de 180. Menor de 180. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de este triángulo que está ahí dibujado y yo puedo colocarle, vamos a colocarle unas medidas así para que ustedes tengan en cuenta, dándole cumplimiento ante todo, dándole cumplimiento a la propiedad fundamental de que los ángulos internos suman 180, ¿sí? Un momentico, volvemos acá. Bueno, entonces, mientras tanto, les digo lo siguiente. Todo triángulo que sea acutángulo pertenece a una gran familia que se llama oblicuángulo. Y todo obtusángulo también es un oblicuángulo. Entonces, cuando le hablen de triángulos oblicuángulos, puede ser cualquiera de esas dos opciones, que sea acutángulo o que sea obtusángulo. Entonces, por ejemplo, en este triángulo, yo puedo tener que esto vale 120 grados. Es decir, que quedan 60 grados para que se repartan entre los otros dos ángulos. Este puede ser de 40 y este puede ser de 20. 40 más 20 son 60, más los 120 damos cumplimiento a la propiedad de suma de ángulos internas y de 180 grados. Tener muy en cuenta, apreciados estudiantes, esta propiedad porque en el ejercicio número 4, donde abordamos los triángulos oblicuángulos, es fundamental, sea que se aplique el teorema del seno o teorema de coseno, o en el ejercicio 3, donde estamos con los triángulos rectángulos, es necesario manejar esta propiedad. Incluso es la que, digámoslo así, nos va a ayudar
a poder resolver en gran medida el ejercicio que hayan seleccionado. Bueno, teniendo en cuenta esa clasificación de los triángulos rectángulos y de los oblicuángulos, que pueden ser obtusángulos y acutángulos, resulta que cada uno de esos tipos de triángulos se pueden resolver mediante el apoyo de dos temáticas o de dos procesos, digámoslo así. Los triángulos rectángulos solo se pueden resolver aplicando el famoso teorema de Pitágoras o aplicando razones trigonométricas. Hay muchos ejercicios que van a necesitar. En parte que se aplique teorema de Pitágoras y el resto del ejercicio se resuelve aplicando razones trigonométricas o viceversa. ¿Listo? Tener muy en cuenta este diagrama que están visualizando en esta lámina. Por otra parte, tenemos aquí que los oblicuángulos, sea acutángulo o sea obtusángulo, solo se pueden aplicar la famosa ley del seno y la ley del coseno, también conocido como teorema del seno y teorema del coseno. Algo trigonométricamente hablando, un descubrimiento ancestral, lo que era el teorema del seno y teorema del coseno. Estoy hablando desde aproximadamente el siglo X, el 10º siglo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que para nada yo podría resolver un triángulo rectángulo aplicando la ley del seno o ley del coseno. Y caso contrario, para nada yo podría resolver un triángulo rectángulo aplicando un teorema de Pitágoras y una razón o unas razones trigonométricas. Lo digo para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Porque uno como tutor se encuentra con esas situaciones. Estudiantes que tratan de resolver el ejercicio 4 de oblicuángulos aplicando teorema de Pitágoras y no es aplicable, no tiene aplicación, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Ley del seno y ley del coseno, solo para oblicuángulos. Les puedo decir acerca de ello que hay varios ejercicios que pueden resolverse solo aplicando ley del coseno. Hay varios ejercicios que pueden resolverse aplicando solo la ley del seno, como hay algunos ejercicios donde va a ser necesario la mitad del ejercicio, digámoslo así, aplicar ley del seno y para terminarlo de resolver ley del coseno o viceversa. Empieza con coseno y coseno, o sea, se complementan como tal. ¿Listo? Tengan muy en cuenta, por favor, este diagrama, ¿no? Para cuando aborden los ejercicios 3 y 4. ¿Listo? Preguntas hasta el momento. Sí, voy a ir dando espacios para que ustedes abran su micrófono libremente y participen. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a concentrarnos en lo que es el teorema de Pitágoras y las relaciones o razones trigonométricas. Entonces, acá están ustedes visualizando el triángulo rectángulo. Vamos a hablar primero de cómo se llaman, ¿sí? ¿Qué nombre se le han dado comúnmente a sus lados? Ya sabemos que obviamente tiene que tener 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos, y uno de esos es el ángulo de 90 grados, es el ángulo de 90 grados. Entonces, debemos tener en cuenta que los dos lados que están formando los 90 grados, como es este y este, porque aquí se forman los 90 grados, se llaman catetos, ¿sí? Y el lado diagonal, el lado inclinado, o también conocido como el lado más largo, opuesto, debe estar opuesto siempre, en el 100% de los casos, opuesto al ángulo recto, al de 90 grados, es el conocido como hipotenusa. Es muy importante que ustedes se familiaricen con esta terminología trigonométrica, porque las razones o relaciones trigonométricas se aprenden o se logran manejar cuando nosotros tenemos están totalmente familiarizados con estos términos, saber determinar los catetos y saber determinar la hipotenusa. Siempre recordemos que la hipotenusa es el lado más largo. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo acá, cuyo ángulo de 90 grados es acá, esta es la hipotenusa, este es un cateto y este es otro cateto, ¿sí? El triángulo rectángulo más famoso es el triángulo 3, 4, 5, ¿sí? Si nosotros comparamos independientemente la medida de cada uno de los catetos, 3 es menor que 5, ¿sí? 4 es menor que 5, el otro cateto es menor que la hipotenusa,
Pero si yo sumo los dos catetos, en este caso el 3 y el 4, siempre debe ser mayor que la hipotenusa. En este caso se cumple porque 3 más 4 es 7 y 7 es mayor que 5. Es otra propiedad de los triángulos rectángulos. Nunca vamos a encontrar un triángulo rectángulo en donde uno de sus catetos sea ni siquiera igual a la hipotenusa y mucho menos mayor a la longitud de la hipotenusa. Ese es un dato que deben tener en cuenta para cuando estén realizando los ejercicios de manera procedimental, de manera analítica, y se encuentren con una novedad así que el cateto le dio igual a la hipotenusa o un cateto mayor que la hipotenusa, pues empiecen a buscar dónde estuvo el error porque no puede suceder eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Quedo atento, por favor, estoy atento. No, señor. Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, sí, señor. Profe, qué pena, yo no me había podido conectar pues a la hora que era, pero este es el del CA de Cúcuta, ¿verdad? Yo lo estoy saludando desde el CCA de Cúcuta. Sí, esta es una CIFA de primera matrícula, sesión 2 principal para la Z Cori. Estudiantes de Pamplona, Málaga, Barranca, Vélez, Ocaña, Cúcuta, Málaga, creo que es. Ah, listo, profe, muchas gracias. Es que Listo, como también en otro... si va a permanecer aquí, lo invito a que confirme asistencia, ¿vale? Confirme asistencia en plataforma. ¿Listo? Sí, sí, señor, ya Bueno, está mirando aquí, es el CIPAS que me aparece. listo, bueno. Gracias, profe. Listo, voy a explicarles acá de manera gráfica, ¿sí? De manera dinámica lo que es el teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras a veces suena como un trabalenguas, pero dice algo como lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, aquí ustedes están visualizando ese triángulo que está de color amarillo. Ya pueden detectar aquí dónde está el cateto 1, dónde está el cateto 2, que forman a su vez el ángulo interno de 90 grados. La hipotenusa es el lado más largo y vamos a empezar qué significa lo que es un cateto al cuadrado, ¿sí? Un cateto al cuadrado, ahí acabo de dibujar el cateto 1 al cuadrado, es decir, la misma longitud que tiene el cateto, forma un cuadrado a la espalda de ese triángulo, y eso significa el cuadrado de ese cateto. De similar forma, yo puedo dimensionar acá el cateto 2 al cuadrado, es decir, un cuadrado formado por la longitud del cateto 2, y eso cada uno de ellos son los cuadrados de cada cateto. Resulta que si yo sumo el área de cada uno de esos cuadrados, sumo la área de los dos cuadrados, voy a obtener exactamente el mismo valor como si yo elevara la hipotenusa al cuadrado. Es decir, formara con la hipotenusa, con la longitud de la hipotenusa, un cuadrado tal como lo están visualizando. Numéricamente, si yo tengo que este cateto al cuadrado vale 25 centímetros cuadrados o metro cuadrado o kilómetro cuadrado, siempre unidades cuadradas, y el cateto 2 tiene un valor, una superficie o área de 100 metros cuadrados, debe esta hipotenusa al cuadrado tener exactamente ni más ni menos que 125 centímetros cuadrados, porque es la suma de esos. ¿Listo? ¿Cómo se expresa eso en los libros de trigonometría? Se expresa de la siguiente manera como lo están visualizando en ese recuadro. Hipotenusa al cuadrado igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Lo que sucede es que seguramente ustedes la recordarán que en el colegio nos daban esto ya despejado. Esto pasaba al otro lado como la raíz del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y lo teníamos así. ¿Ya? Esa es la fórmula para hallar la hipotenusa de cualquier triángulo, rectángulo, sin importar el tamaño. Siempre se cumple. Si yo quisiera hallar el cateto 1 y despejando y omitiendo unos pasos, la fórmula sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 que tiene que estar elevado al cuadrado. Siempre es menos cuando yo voy a hallar un cateto y siempre es más internamente cuando voy a hallar la hipotenusa. Si yo voy a hallar el cateto 2, pues sencillamente sería elevar la hipotenusa al cuadrado y restarle internamente dentro del radical el cateto 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Para que tengan muy en cuenta para la solución de su ejercicio número 3, porque seguramente le van a pedir solucione un triángulo. ¿Qué es solucionar un triángulo? Solucionar un triángulo es hallar
el valor de sus tres lados y el valor de los tres ángulos internos, que pues, ya lo dije, debe cumplir la suma de 180 grados. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, vamos a aplicar una situación de triángulo rectángulo contextualizada en una situación comercial, ¿no? Nosotros vamos a un almacén de electrodomésticos y vamos a querer comprar un televisor. No sé si ustedes de pronto conozcan el hecho de que cuando yo voy a comprar un televisor o un computador o un monitor para el PC de escritorio, se mide en pulgadas, pero las pulgadas no se miden ni a lo ancho ni a lo alto. Las pulgadas de un monitor o un televisor siempre es el equivalente a la diagonal, siempre es el equivalente a la diagonal, a la medida entre un vértice y el otro, el opuesto, ¿ya? Entonces, acá encontramos que las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal, como lo acabo de decir, de su pantalla. Si el largo de la pantalla es de 16,5 pulgadas, recordemos que pulgadas se representa con la partícula in y es una unidad fundamental de la longitud en el sistema inglés, el sistema que utilizan en Estados Unidos, en Reino Unido, en Escocia, ¿sí? Utilizan el sistema inglés. El ancho es de 9,40 pulgadas, aquí le colocan in, y la estamos visualizando tal como lo tienen acá en el paso 1. Es totalmente fundamental que ustedes se apoyen en la parte gráfica cuando vayan a dar solución a una situación geométrica, tal como lo hacíamos en la tarea número 2, donde nos apoyábamos para solucionar situaciones algebraicas. Bueno, ahí tenemos ya señalado la base, la altura de ese televisor y podemos visualizar que aquí en la parte inferior se extrae la figura del triángulo, tal como la estoy señalando acá sombreadamente, donde este sería 9,40 pulgadas y 16,5 pulgadas. Resulta que si yo aplico lo que acabamos de ver del teorema de Pitágoras, la correspondiente fórmula de la hipotenusa, yo puedo hallar el valor, la longitud en pulgadas, ¿sí? De ese televisor. Aquí cabe recordarle lo siguiente. Aplica, esto también es una temática de física, que si usted quiere hallar pulgadas, todas las dimensiones conocidas deben estar en pulgadas. Que si usted quiere hallar la longitud en centímetros, las demás longitudes deben estar en centímetros. Que si yo quiero hallarla en la unidad fundamental del sistema internacional, que son el metro, usted todas las demás conocidas longitudes debe tenerla en metro, ¿sí? Si no las tiene, pues usted debe Ya, convertir previamente, ¿sí? Preguntas que tengan hasta el momento. Paso número 2, aplicar como tal el teorema de Pitágoras, lo estamos visualizando ahí, tal como tengo la fórmula. Paso número 3, reemplazar. Incluso yo puedo primero despejar y después reemplazar. Acá, como lo tenemos en esta lámina, reemplazan y finalmente, o sea, 16,5 lo elevo al cuadrado, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Y no olvidemos, porque hay estudiantes que muchas veces llegan hasta aquí y entregan ese resultado. No, no olvidemos que si está elevado al cuadrado, yo debo pasar esto al otro lado, transponer ese cuadrado con su operación opuesta, que es la raíz cuadrada. ¿Sí? No olviden ese detallito. Y despejando, resulta que hallaron que la longitud de esa diagonal es de 18,98 aproximadamente, es decir, se aproxima a 19 pulgadas. Entonces yo le digo al asesor comercial que por favor lo que yo necesito es un televisor de 19 pulgadas, ¿sí? 19 pulgadas. Entonces, tengan en cuenta que la diagonal es en pulgadas, es la medida o la referencia con la que yo puedo comprar un televisor, un monitor, un portátil. ¿Preguntas? Bueno, vamos a verificar esto, pero vamos a verificarlo haciendo uso eh, de un software trigonométrico que está también referenciado por la red de tutores. Tengamos en cuenta las medidas, 16,5, 9,40. Vamos a abrir acá y vamos a visualizar. Por favor, me indican si pueden visualizar lo que estamos viendo.
Sí, señor. Sí, profe. Bueno, este es conocido como un teorema de Pitágoras online, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que acá yo voy a colocar el valor de los lados. Entonces, yo coloco que el valor de los lados de 16,5, el valor de B y 9,40 el de A. Entonces, tenemos acá 16,5, 16,5 y acá tenemos 9,40. Tenemos 9,40. Eh, Resulta que si yo le doy acá a calcular, le doy calcular, él puede hallar el valor del H, que es la hipotenusa. Calcular, le doy calcular y acá se colocó en color amarillo, ahí se colocó en color amarillo y a su vez ustedes pueden visualizar, que salen otros datos alternos, como cuáles, como el área, que es de 77,55. Recordemos que el área es base por altura sobre 2. Recordemos también acá el perímetro, que es la suma de sus lados, de sus tres lados, y el valor de alfa y beta. Alfa y beta son los ángulos que no son de 90 grados, ¿sí? Los que están al lado y lado del triángulo, del ángulo de 90 grados. Si yo sumo los 90, más alfa que valen 29,67 grados, más beta que vale 60,35, voy a obtener exactamente 180 grados. Entonces, este teorema de Pitágoras online es muy valioso porque como tal lo pueden utilizar ustedes como una calculadora alterna de verificación de sus ejercicios, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que la red de tutores y la guía piden muy explícitamente de que las verificaciones, comprobaciones, se realicen a través del software dinámico de GeoGebra. ¿Listo? Bueno, preguntas que tengan. Bueno, vamos a colocar acá y vamos a contextualizar una situación navideña, ¿no? Entonces tenemos acá un arbolito de Navidad, se requiere colocar una estrella pues, en la parte superior, en la parte más alta, y para este trabajo se utiliza una escalera de 3,5 metros, tal como la estamos viendo ahí, ¿sí? Donde está recostada el arbolito, de largo, 3,5 metros de largo. Si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, como estamos viendo ahí, es posible afirmar que la altura del árbol es. Yo quisiera que algunos de los estudiantes, bueno, varios, abrieran su micrófono y me dijeran qué entienden por el lado que están preguntando. ¿Será que me están preguntando la longitud de un cateto o la longitud de la hipotenusa? Según los datos suministrados. La hipotenusa. La hipotenusa, La ¿sí? longitud de un cateto. Miren la figura, miren la figura. La más larga es un cateto. Recuerde que si yo tengo el triángulo acá, acá está el ángulo Jorge, recto. ven acá porque Sí, Cateto. el ángulo recto. Es Y, de la están preguntando que hipotenusa, cuál es la profe. parte que están preguntando, sí, ¿cómo se llama? Cateto y me ¿Base, están 1. hipotenusa dando o cuál? Es la hipotenusa porque quieren saber cuánto mide el árbol. el La alto. hipotenusa. Es posible afirmar que la altura del árbol es la que me están preguntando. O Es un sea, ¿cuánto cateto. mide de aquí a acá? Mira, aquí lo estoy señalando. Esto es lo que me están preguntando. La parte más Ya larga tengo es siempre la la Le hipotenusa digo, que es 3,5 metros y tengo el que es el valor de cateto. la base, que lo puedo llamar B o A, ¿sí? Y vale 1,8 metros. Entonces lo que voy a hallar es A, que es la altura, y es un cateto. Si se trata de un cateto, recordemos que los catetos son esos dos lados que son como una L, digámoslo así, que forman los 90 grados. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Lo que vamos a hacer es que yo aplico teorema de Pitágoras teniendo en cuenta que h al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde a y b son catetos, o cateto 1, cateto 2 al cuadrado, y yo voy a hallar a. Minúsculas son catetos, salados. Y los mayúsculas son Minúsculas son los lados y quedaría ángulos. h cuadrado menos b cuadrado, ¿sí? Ahí ya está despejada la fórmula, de tal manera que no Sea olviden ya el radical. Yo menos. les sugiero que ustedes despejen y no despejen el radical dentro de la fórmula y no dejen para último momento despejar porque es muy común, es frecuente de que uno encuentre estudiantes que se les olvidó sacar la raíz. Entonces, h viene siendo 3,5 metros al cuadrado y b viene siendo 1,8 metros al cuadrado. A es igual, la raíz cuadrada. Hacemos esta operación apoyándonos en una calculadora.
3,8 al cuadrado, Hipotenusa. 3,5 al Nacho. cuadrado, Ajá, 3,5 al cuadrado, más La menos largo. parte más 1,8 larga al de los cuadrado, lados. y eso es igual a exactamente ¿Cómo lo dice, no? 9,01 metro primario. cuadrado, 9,01 metro cuadrado. Cuando extraemos la raíz cuadrada de 9,01, nos da un valor de 3,001 metros. Pues se puede dejar, se puede redondear, bajar a 3 metros. Es decir, que la persona que va a colocar la estrellita aquí en la parte superior del arbolito coloca su mano a 3 metros del suelo. Está aquí. A 3 metros se coloca la estrella, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el teorema de Pitágoras solo me sirve para hallar longitudes de los lados. Llámese hipotenusa como en el ejercicio anterior o llámese cateto como lo encontramos acá. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta esa particularidad de aplicación de los Mira, aquí triángulos, está H rectángulos, y teorema de comienza A Pitágoras. ¿Alguna igual. Y pregunta acá hasta es el A momento? igual a H menos B. Porque es Una, otra Por favor, fórmula. me colabora con un Está casi micrófono, que igual, hay un acá micrófono dividen. abierto. Esta es una fórmula, esta es otra fórmula. ¿Preguntas? No, ¿Listo? profe, todo claro está. Todo está bien, ok. Listo. Vamos a saltarnos al tema acá que Profe, son... Sí, yo tengo una duda ahí. Cuando sí, es la raíz, ¿cambia el signo? cambia el signo. O sea, tenemos hipotenusa al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Cuando Sí. vamos a hacer la raíz, que es A igual raíz de hipotenusa Ya, al como lo cuadrado dije hace un menos. momento, sí, o sea, yo tengo la fórmula básica que es esta que estoy acá planteando. Esa es la de la hipotenusa, que pasa la raíz y queda raíz de acá cuadrado más b cuadrado. Esta es para allá la hipotenusa, ¿sí? Si yo parto de esta fórmula, ¿sí? Si yo coloco h al cuadrado igual a cuadrado más b al cuadrado, es lo mismo que yo voltee los términos, es decir, que yo diga a al cuadrado más b al cuadrado es igual a h al cuadrado. Y si yo quiero dejar a solita, pues b al cuadrado que está sumando, se va a pasar para el otro lado, se va a pasar a restar. Y por eso es que queda acá como raíz cuadrada de h cuadrado menos b al cuadrado. Yo siempre le explico a los estudiantes, tengan muy en cuenta que cuando vaya a la hipotenusa es la única momento donde adentro del radical se suma. Y cuando es para hallar el cateto A o el cateto B, siempre es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido, ¿sí? Para que lo tengan muy en cuenta como un dato memorístico de pronto, ¿sí? Listo, O gracias, sea, profe. nunca para Sí, hallar un cateto te va a quedar una suma interna. No, siempre solo sucede para la hipotenusa, ¿vale? listo, Profe, gracias. disculpe una pregunta, Listo, muy profe. buena pregunta. Listo, continuamos Profe, entonces, continuamos aquí y llegamos a la temática concerniente a las relaciones trigonométricas o también razones trigonométricas. Entonces, nosotros habitualmente escuchamos que seno, que coseno, que tangente, pero también hay otras tres que son inversas a cada una de ellas respectivamente. La inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno es la secante y la inversa de la tangente es la cotangente, ¿ya? Tener en cuenta lo siguiente. En trigonometría y para solución de triángulo rectángulo, solo es necesario trabajar con las tres, con seno, coseno y tangente. Las otras no son necesarias, ¿listo? ¿Cómo las aprende uno? ¿Cómo? Pues me la enseñaron a mí. Es una relación entre los lados y el ángulo donde se esté observando ese ángulo. Por ejemplo, yo tengo aquí este triángulo rectángulo y yo tengo acá que este es el ángulo teta, ¿sí? El ángulo teta. Si yo digo seno de teta, la trigonometría indica que el seno de teta es la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Que el cateto opuesto pues es lo que está al otro lado. Entonces, cateto opuesto vendría siendo, por ejemplo, acá A y la hipotenusa H. Entonces, la fórmula que haría seno de teta igual a A, que es el opuesto, sobre H, que es la hipotenusa. Ahora, el coseno de teta, ¿cómo lo aprendimos? El coseno de teta es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Que si yo estoy mirando de acá, si este es el ángulo teta y acá está la visión de ustedes, disculpen, acá estoy dibujando la vista, el adyacente es el que está al ladito, adyacente, el que está al ladito.
te lo va a llamar B. Entonces, el coseno de teta sería igual a B sobre la hipotenusa, que sería H, ¿sí? Y ahí ya usted reemplazaría los datos numéricos, ¿sí? Que el opuesto vale 5 y, y la hipotenusa 10, es 5 sobre 10. Que el adyacente vale 4 y la hipotenusa vale 10, es 4 sobre 10, ¿ya? Pero es indispensable, fundamental, de que ustedes conozcan digámoslo así, la parte conceptual o cómo se define cada una. Seno, división o cociente entre cateto opuesto y hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero encontramos con la tangente, y este es un dato que le doy a ustedes, la tangente, a mi parecer, es una de las tres relaciones que más me va a sacar a mí de apuros o de aprietos al momento de solucionar triángulos rectángulos. Recuerden que solo se aplica para triángulos rectángulos. Yo consideraría que casi en un 85% de los ejercicios es la que me va a desempatar ese orgullo. ¿Listo? Tangente de teta es la división entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y por qué? Porque sencillamente yo no necesito conocer la hipotenusa, sino basta solo con conocer el cateto, el opuesto, y dividirlo en el adyacente. Nótese que en la tangente yo no utilizo hipotenusa, ni arriba de numerador ni abajo de denominador. Entonces, esto quería tenerlo muy presente, porque ustedes van a necesitar, para solucionar el ejercicio 3, apoyarse tanto en los relaciones trigonométricas, como también en el teorema de Pitágoras. Preguntas que tengan hasta el momento. Recomendación: trabajar con una calculadora científica, aunque también las consiguen en línea, ¿sí? Windows también la trae. Y tener en cuenta, porque se debe trabajar en modo DEC. Hay una parte arriba de la pantallita que tiene tres funciones: DEC, RAD y G. Entonces, DEC para trabajar en grados, minutos y segundos; R para trabajar en radianes y G para trabajar en gradianes, pero esta habitualmente no se utiliza, solo es en grado, minuto y segundo y eso. Entonces, todo lo que vamos a solucionar de la tarea número 3, yo puedo decir que se basa en eso, en que ustedes tengan configurado la calculadora en modo D. Listo. Entonces, acá tenemos otra explicación más a fondo de dónde se estamos mirando esas relaciones trigonométricas para alfa. Recuerden que este es alfa, este es beta y este puede ser gamma. Otra cosita. No se le sacan o no se pueden cuantificar, medir las razones trigonométricas del ángulo recto. Eso no tiene aplicabilidad. Solo se saca seno, coseno, tangente a los dos ángulos que son agudos, que no es el ángulo recto, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me dicen saque el seno de alfa, pues yo miro quién es el opuesto de alfa, así como tracé esta flecha, y es C de X sobre C de Y. Pero imaginémonos ahora que nuestra vista está acá en beta y nos dicen saque el coseno de beta. Coseno, no seno. Coseno es el adyacente, que es el que está al ladito junto a él, C de X, sobre la hipotenusa. Disculpa, acá la hipotenusa es H. Acá era C de X sobre H y acá es C de X sobre H. La hipotenusa es H. Nótese que el seno de alfa es exactamente la misma fórmula, la misma expresión de coseno de beta. Y cuando yo saque el coseno de alfa, va a ser igual, equivalente al seno de beta, a lo contrario, ¿sí? Lo que sí es totalmente diferente, bueno, tangente de alfa sí no es igual a coseno a la tangente de beta, porque tangente de alfa es igual a C de X sobre C de Y, y la tangente de beta es igual a C de Y sobre C de X. Es invertida, digámoslo así. Esto va arriba y el otro abajo. ¿Ya? Esta, digamos, habilidad se adquiere pues realizando ejercicios solo que incluya la solución de triángulos rectángulos. ¿Ya? Bueno. Ya casi vamos a terminar. Voy a explicar un ejercicio paso a paso. Tenemos acá una situación de la vida diaria donde nosotros podemos ver que un árbol
determina una sombra, y tenemos que el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol, de la parte superior del árbol, es de 40 grados. Nos piden calcular la longitud de la sombra, sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. Entonces tenemos acá, que acá están los 15 metros de altura. Y acá tenemos lo que tenemos que calcular, que es la longitud o sombra del árbol. Vamos a colocarlo como X porque es una longitud horizontal. Y acá está el ángulo de 40 grados. Tengan en cuenta que este tipo de ángulos se llaman ángulo de elevación porque la persona, si yo estuviese acá, mi vista estaría acá, yo tendría que levantar la cabeza, ¿sí? Tendría que levantar la cabeza y eso se llama un ángulo de elevación. Primer paso, entonces nosotros colocamos los datos tal como lo tenemos ahí. Vamos a colocar el punto de observación acá en los 40 grados. Vamos a tener que el cateto opuesto vale 15, el adyacente vale X, el adyacente vale X. Vamos a aplicar o vamos a buscar la razón trigonométrica más acorde, ¿sí? De tal manera que al yo colocar esa razón trigonométrica o relación, conozca 2 y desconozca 1, tal como lo tenemos acá, donde, como les dije, la tangente es una de las más utilizadas. Tenemos que tangente de 40 es igual el cateto opuesto a esos 40 grados sobre o dividido en el cateto adyacente a esos 40 grados, ¿ya? Paso siguiente, reemplazamos. Vamos a reemplazar los datos conocidos. Tangente de 40, pues la sacamos en la calculadora. El cateto opuesto es 15 metros y la incógnita va a quedar en el denominador, que es el cateto adyacente. ¿Listo? Continuamos. Vamos a despejar, la X la sacamos. La X la sacamos aquí y tangente de 40 la metemos aquí debajo, ¿sí? Para tener en cuenta que va a quedar de esta manera, tal como lo tenemos ahí, que estamos visualizando. Y el paso siguiente ya es utilizar la calculadora en modo DEC, ¿sí? Al utilizar la calculadora en modo DEC, tal como lo indicaba, he saltado esa indicación, trabajar la calculadora en modo DEC, nosotros vamos a obtener un valor aproximado de que esa sombra mide 17,8 metros. Este tipo de ejercicios es un claro ejemplo donde nosotros utilizando razones trigonométricas o relaciones trigonométricas dimos solución a una situación cotidiana, una situación de la vida diaria, ¿ya? ¿Qué característica tiene la relación trigonométrica? Pues que relaciona ángulo conocido con lados también conocidos, aunque hay ejercicios de ejercicios donde me piden que hallemos un ángulo como tal. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, una inquietud que tengan? No, señor. Los invito también que se pueden suscribir a mi canal. Lo que pasa es que en este periodo académico pues no tengo asignado lastimosamente estudiantes como tal ni de la Z-Cori, sino que tengo de la zona sur, de centro-sur de Colombia, ¿sí? Pero se pueden apoyar en mi canal ya que este es mi periodo número 10, ¿sí? Son prácticamente 5 años en este curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Y ahí encuentran periodo por periodo todas las grabaciones de las IPAs, ¿sí? Mi canal aparece con mi nombre, Fabio García UNAT, ¿sí? Fabio García UNAT, ¿sí? Y aparezco pues con la camisa de la UNAT, ¿sí? Porque hay un homónimo, un estudiante coincidencialmente que se llama Fabio García, pero es de Bogotá, ¿no? Fabio García UNAT. Aproximadamente creo que este es el video número 150, si no estoy mal, video número 150. Entonces, los invito a que ingresen, ahí están todas las tareas también detalladas y se pueden ir guiando, ¿sí? Junto con, obviamente, sin desestimarlo, la labor de cada uno de sus tutores acompañantes. La red de tutores estaba conformada por 31 docentes a nivel nacional. Aproximadamente en este periodo académico hay 6.000 estudiantes, ¿sí? Contándolo a ustedes, que están viendo, que están abordando este curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Listo? Qué pena, yo tengo Entonces, una ya, pregunta. sí, dime. En ese caso, o sea, del ejercicio que acabo de explicar, ¿cuál sería el ángulo de inclinación? ¿El ángulo de qué? De inclinación.
No, la inclinación son 40 grados, aquí como lo estás viendo, ese es el ángulo de inclinación. Otra pregunta que podría salir, pues obviamente acá visualmente yo puedo decir, aquí están los 90 grados, ¿no? Aquí están los 90 grados como acá. Otra pregunta que puede salir puede ser esta, ¿sí? Halle alfa. Alfa se hallaría de la suma que es 180, le quito la suma de 40 más 90, que son los dos conocidos. Entonces quedaría que alfa es igual a 180 menos 130. Alfa es igual a 50 grados. Y ahí tenemos. Gracias. ¿Listo? Entonces esa podría ser otra pregunta. Ah, otra pregunta podría ser, hallen, por ejemplo, que usted tiene una cuerda desde el suelo hasta la copa del árbol. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Con la fórmula de la hipotenusa aplicando teorema de Pitágoras, a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Pero acá lo que contextualizaba era para que ustedes notaran cómo se puede hallar una longitud teniendo el ángulo y aplicando la razón trigonométrica tangente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces buscar la pendiente, me dice alguien, eso es para recta, ¿no? La pendiente de la inclinación, pero ya tendría que yo, bueno, llevar esto a plano cartesiano y aplicar y2 menos y1 sobre x2 menos x1, pero esto es temática de la CIPA siguiente, es decir, de la tarea número 4, que es geometría analítica, donde ya veremos rectas, pero aplicando lo que dice el compañero acá de pendiente, ¿listo? Bueno, entonces ahora por indicaciones de la red de tutores, yo les voy a compartir a través del chat esta encuesta de satisfacción. Es necesario de que nosotros como red de tutores, ¿sí? Conozcamos la apreciación de ustedes acerca de esas estrategias. Entonces les voy a compartir el link. Por favor me indican si lo pueden abrir un momento. Entonces acá lo voy a compartir y por favor me indica si lo pueden visualizar. Es más, yo lo voy a abrir al mismo tiempo para que ustedes la puedan ir siguiendo y la puedan ir diligenciando. ¿Listo? Si se deja Me indica, diligenciar. Señor. sí, me indican por favor. Bueno, van a encontrar esto, sí, le van a dar a empezar ahora. Ahí ustedes autorizan si permiten el tratamiento de sus datos, esto referente a la política de privacidad. Primera pregunta obligatoria, le preguntan a qué zona pertenecen ustedes. Recordemos que pertenecemos a la zona Z Cori. Sí, entonces ustedes coloquen que pertenecen a la zona Z Cori. Creo que ahí se puede sacar zona y centro. Me dicen si pueden visualizar ahí. Periodo académico, estamos en el periodo 1601. Todos deben marcar 1601. Y en las zonas van a buscar zona Z Cori. No sé si aparece por acá. Sí, acá está, Z Cori. Todos, sin excepción, porque de las 7 sedes que tengo asignadas, todos son de la Z Core, Centro Oriente. Y en el centro como tal, cuando se despliega el numeral 4, van a empezar a buscar si son de Cúcuta, si son de Málaga, si son de Ocaña, si están, ¿no? Si están adscritos a Pamplona, si están a Vélez, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Ocaña, 7 SECAP o SEAT de la UNAM. ¿Listo? La marcan, en el caso de los que estamos aquí. Bueno, Cúcuta, le damos siguiente, ¿ya? Y vamos a buscar exactamente a la escuela y el programa en el que estamos, ¿ya? Les aclaro, los estudiantes que están en agronomía, en ciencias agrarias, pertenecen a ECAMMA. Si usted pertenece a ingeniería industrial, de sistemas, de alimentos, multimedia, electrónica, debe marcar que es la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, conocida por la sigla SBTI. ¿Listo? No sé, no creería que haya estudiantes de CACEN. Si llegado el caso de algún estudiante de administración de empresa, de contaduría, ese CACEN, ¿sí? No va a haber de derecho ninguno, no va a haber de SEDU tampoco. Entonces, o son de CAMMA o son de SBTI. ¿Preguntas acerca de esto? Digo que la mayoría son de SBTI. Y ahora Profe, yo van a pertenezco buscar, ¿sí? Dígame. La profe, yo diligencia. pertenezco al programa de agronomía. Ese CAMMA, amigo, arriba donde dice ECAMMA, debe marcar ECAMMA, Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente.
Otra pregunta Gracias, que profe. tengan ahí. Listo. Al marcar ahí la escuela, automáticamente se despliega el programa. Entonces usted va a buscar qué programa es. ¿Sí? Si usted marcó de Canva, como el compañero que acaba de decir, entonces le ofrece si usted está en producción agrícola, producción animal, tecnología del manejo y comercialización, saneamiento, bueno. Y si es de SBTI, entonces lo que les decía, calidad alimentaria, desarrollo de software, logística industrial, sistemas, alimentos. Bueno, ahí está todo el menú de las ingenierías que tiene la UNA, que son muchísimas, ¿no? Como tal. ¿Listo? Preguntas, si ya estamos ahí, entonces continuamos, apreciados estudiantes. Le damos siguiente. Y aquí ya son de algo muy personal de ustedes y van a decir si la convocatoria a ustedes les pareció, el mensaje de invitación motivó a participar, si fue parcialmente de acuerdo, si están en desacuerdo, si están totalmente de acuerdo. Entonces, se debe marcar rellenar un único círculo acá. En la planificación pedagógica, entonces, si la metodología en que se desarrolló, utilizada durante esta CIPA los motivó, ¿no? Estamos hablando de las CIPAs pasadas y esta CIPA, ¿no? Teniendo en cuenta eso. Si están de acuerdo, parcialmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Que si los recursos utilizados, como las láminas, los software, sí, las calculadoras online, les parecieron, están de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Si la continuidad y pertenencia, que si ustedes creen que la participación en estas CIPAs lo motiva a continuar con el proceso formativo en la universidad o para nada están de acuerdo, ¿sí? Que si les gustan estar apoyados, bueno, a la vez ganan puntos también, eh, porque las de curso no dan puntos, estas de primera matriculación. Marcan ahí su selección, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y continúan, por favor, continúan. Siguiente. El tipo de CIPAS es CIPA de primera matrícula, es CIPAS PM, primera matrícula, alta complejidad, pero pues, la verdad no consideraría que este curso es de alta complejidad. Es muy importante, sí, porque es un curso transversal y a partir de él, pues ustedes van a seguir su malla curricular, ya sea cálculo diferencial, cálculo integral, ¿listo? Entonces, CIPA de primera matrícula, todos van a marcar CIPA de primera matrícula. Siguiente. Acá el código del curso, se lo recuerdo, 301, 301. Todos van a marcar 301, 301. ¿Listos? Percepción del desarrollo. Ustedes van a considerar si estas CIPAs de primera matrícula le contribuyen a la apropiación del modelo educativo y pedagógico de la UNAT, ¿sí? Si a ustedes les parece apropiado, ¿están de acuerdo, no? Que si la experiencia de esta CIPA le fortalece la motivación al programa que usted está estudiando o para nada está relacionado. Le dan siguiente. Aquí van a decir la percepción del acompañamiento que yo, como tutor, como H mediador, le estoy realizando. Y si durante las CIPAs yo como docente le resolví de manera adecuada las dudas e inquietudes, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Que si durante las CIPAs el docente promovió un ambiente de diálogo, intercambio, ideas, enmarcado en el respeto y la empatía entre los asistentes. Si están de acuerdo, si no, si piden que el docente cambie, que lo cambie, bueno, es totalmente válido, ¿no? Siguiente, dan siguiente. Pregunta, entonces, aspecto a mejorar. Ahí sí cada uno de manera personal, ¿sí? Si ustedes manejamos el tiempo bien, si la organización y logística, la interacción con los participantes, si fue clara la explicación, ¿sí? Todo eso lo van a colocar ahí. Creo que se pueden marcar, sí, se puede marcar más de una. Se puede marcar más de uno y le dan enviar. Creo que ahora no aparece el nombre, pero de todos modos les recuerdo mi nombre, Fabio Gonzalo García. Estoy en el CK Cúcuta. Invito a los estudiantes de CK Cúcuta que quieran acercarse, ¿sí? Los días sábados me pueden encontrar de 8 a 12, 12 y media, ahí en el CK Cúcuta, aquí en el CK. Previamente me pueden contactar por el Teams, ¿sí? Mi usuario es gonzalo.garcía, gonzalo.garcía. ¿Vale? También estoy invitando a los de Cúcuta cuando organicemos semilleros, ¿sí? Semilleros de investigación, cuando estemos también, normalmente realizamos simposios, invitaciones a estudiantes, entonces que participen, que conozcan acá la sede del CECA Cúcuta,
Que sepan que Tutor, una hay equipos a su pregunta. disposición en la biblioteca, ¿sí? Dígame. ¿Lo podemos molestar si llegado caso no entendemos algún ejercicio que nos me sienta como Claro, complicado? con el mayor gusto aquí a través de Teams. Ustedes me contactan y ahí está, ¿sí? Incluso si gustan, les puedo invitar a las CIPAs, ¿sí? Ustedes, si les gusta ingresar a la CIPA, el lunes entrante voy a realizar la CIPA número 2, ya esta tarea número 3. Voy a explicar el ejercicio 3, 4 y 5. Si gustan, ustedes me escriben, profe, soy de la Z Cori, soy de Cúcuta, Málaga, Vélez, me gustaría participar y yo le doy el link para que participen, ¿vale? De eso se trata. Recordemos que la UNA no somos solamente por zonas, sino somos todos, ¿sí? Es la mega universidad de Colombia. Qué pena, tutor. ¿Será que nos puede enviar aquí por el chat cómo aparece usted en TIN para por lo menos Sí, escribirlo o mandarle uno la... un momento aquí, Fabio García UNAT, ya te la busco un momento, aquí, y acá te lo voy a buscar. Listo. Mira, aparece aquí, este es mi canal. Ahí lo estoy. Fabio García, así estoy. ¿Listo? Aquí ustedes pueden encontrar, sí, efectivamente, este es el video número 150. El video número 150. Y aquí donde están listas, ustedes van a encontrar periodo por periodo. Estamos en el periodo 1601-2026. Si yo le doy aquí en la lista, si yo le doy acá en la lista, ahí puede ver ustedes desde mi presentación hasta todas las CIPAs que yo he realizado y la CIPA que realicé hace 2 días de la tarea número 3, trigonometría. ¿Sí? Dios mediante, el lunes va a quedar montada la CIPA número 5 y esta grabación va a quedar también montada aquí. Las de primera matrícula también las voy subiendo aquí. ¿Listo? Preguntas que tengan. Fabio García, UNAT. ¿Listo? Bueno, no siendo más por el día de hoy, les agradezco. Sí, creo que Carlos tiene una pregunta. Tiene la mano levantada. Carlos, Alexander, ¿va a preguntar algo? ¿Mañana la réplica? Sí, mañana la réplica, ¿ya? Si usted ya accedió hoy y marcó adecuadamente su asistencia, no es necesario porque se va a tratar lo mismo, aunque está también cordialmente invitado si quiere reforzar esta temática. Rubén Darío, Gracias. ¿sí? Hola, profe, buenas noches para Buenas todos. noches. Sí. Profe, es que me quedó una duda en cuanto al ejercicio. Cuando realizamos, digamos, la validación o la operación de X, 15 o sea, en la calculadora se utilizaría 15 dividido y se aplica la función directa de la calculadora tangente Tangente de sobre 40. 40. Sí, exacto. ¿Cuánto te da? No, no, profe, qué pena, es que no tengo la calculadora a la mano y Ok. por eso la consulta. Ok. No No, mira, pude revisar. te estoy proyectando otra vez. Lo digo ¿por qué? Porque debe darte, si la tiene en modo deck, debe darte exactamente eso, ¿no? 15, bien, tangente de 40, debe dar exactamente 17,8. No sé si ustedes pueden visualizar, esta es una calculadora científica. Los errores más comunes es que yo puedo aplicar la fórmula bien, pero si en la parte superior, yo tengo configurado en radianes, me va a dar un número totalmente diferente. Ustedes deben Profe, sí mirar da, previamente que esté configurado en modo deck. ¿Listo? Que es donde profe, sí da, trabajamos en sí da. grados, minutos y segundos. Si usted va a meter el ángulo de 40 grados en su equivalente en radianes, tiene que trabajarlo con la letra arriba, R, activa, radianes. ¿Listo? Profe, la calculadora sí da. Gracias, profe. ¿Listo? En la, en ¿Preguntas? la, cal- ¿Alguna otra en pregunta? la, cal- en la calculadora sí da. Sí, claro. Exacto. Incluso los celulares traen, ¿no? Usted puede mirar que en los celulares si no tiene Tiene el utilizan celular. lo que es la opción calculadora científica y te debe dar exactamente, aquí estoy haciendo yo, 17,87. Omito el segundo decimal, la centésima y es 17,8, ¿vale? Bueno, creo que no son más las preguntas por el día de hoy. De nuevo, agradecerles el tomarse el tiempo, el participar, que invitarlos a que continúen adelante. Los estudios en la UNA es una combinación de autodisciplina, se sacrifican muchas cosas, lo digo a título propio, soy orgullosamente exalumno unaísta. Hace aproximadamente
11 años, estaba empezando estudios, así como ustedes. Hoy en día ya estoy estudiando un doctorado y realmente pues esto le abre las puertas a uno, ¿no? Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para aprender. Es una combinación de autodisciplina, de perseverancia y los sueños se logran paso a paso. Bueno, feliz noche para todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias, profe, muy Gracias, profe. amable. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, profesor. Gracias, profe. Listo.